Buenas noches. Mi nombre es Carlos Rosario y soy el presidente de la Comisión de Planificación y del Grupo de Trabajo del Plan General. Bienvenidos a la octava y última reunión del Plan General 2025 a 2026 para la revisión anual. Para esta revisión cuatrienal, la Comisión de Planificación actúa como grupo de trabajo. Recuerden apagar sus teléfonos celulares. La máquina validadora de estacionamiento para el aparcamiento subterráneo del ayuntamiento está ubicada cerca de la entrada. Los programas y las hojas de inscripción también están disponibles al final del documento. ¿A alguien le gustaría obtener una tarjeta? Comenzaremos con el pase de lista. Vicepresidente Bickford. Aquí, notario. Barocio. Aquí, notario. Aquí, la comisionada Cantrell. Aquí, notario. Vaca. Sí, notario. Casey. Aquí, notario. Escobar aquí, señor. Nuyen. Notario. Oliverio, el comisionado Young y yo. Aquí. Tenga en cuenta que la sección de comentarios del público figura como el punto número 5 del orden del día y tendrá lugar antes del debate del grupo de trabajo. Puedes rellenar una tarjeta de orador y entregársela al técnico. Cada miembro del público podrá dirigirse a la comisión durante un máximo de 2 minutos en respuesta a los comentarios del público. La comisión de planificación se limita a las siguientes opciones: responder a declaraciones o preguntas formuladas por miembros del público, o solicitar al personal que informe sobre un asunto en una reunión posterior. Dicho esto, cedo la palabra al personal para que comience la reunión con el punto número 2 del orden del día, resumen del orden del día. Danos un segundo para consultar el orden del día. Bueno. Estamos simplemente presentando la agenda general. Pero el primer punto del orden del día será una actualización sobre las iniciativas de divulgación. Así que no creamos una diapositiva con el orden del día, sino varias presentaciones. Entonces, quizás, Michelle, ¿quieres que hablemos un poco sobre las novedades en las iniciativas de divulgación? Sí, eso es, el tercer punto de nuestra agenda. Buenas noches, comisionados. Michelle Flores, planificadora de PVCE. Repasaré un resumen de las actividades de divulgación realizadas a todo el grupo de trabajo. Proceso. Para empezar, tenemos una infografía que resume las actividades de divulgación realizadas para la revisión de 4 años. Así que por ciudad, grabación en curso. Siguiendo las directrices del ayuntamiento, desde octubre hasta diciembre de 2025, el personal celebró reuniones con grupos que representaban a socios comunitarios, defensores de la vivienda y grupos laborales para compartir el alcance del trabajo y recabar opiniones sobre la revisión cuatrienal. En diciembre de 2025, el Comité de Planificación celebró una reunión comunitaria virtual. En enero, el personal de planificación se reunió con la Oficina de Equidad Racial y Social para revisar la evaluación cuatrienal anterior, las iniciativas de divulgación e identificar estratégicamente áreas específicas de divulgación que se necesitaban o se necesitaban para este ciclo. La principal conclusión fue garantizar que los temas fueran accesibles para los miembros de la comunidad que no están familiarizados con el plan general. Como resultado, el personal de planificación creó videos cortos que describen el plan general y los 4 temas. Los videos se publicaron en el plan general para su proyecto de revisión y en YouTube, y se compartieron en diversas plataformas de redes sociales. El personal organizó 5 reuniones comunitarias, incluidas 4 jornadas de puertas abiertas, 16 reuniones con las partes interesadas, 6 reuniones vecinales,
3 reuniones de grupos focales, una con el Grupo Asesor de San José Feral y 2 facilitadas en colaboración con un consultor de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, 8 reuniones del grupo de trabajo y 5 reuniones intergubernamentales. En las jornadas de puertas abiertas presenciales participaron más de 800 miembros de la comunidad y recibimos más de 422 comentarios en la jornada de puertas abiertas virtual. Contamos con la participación de aproximadamente 400 miembros y recibimos 610 comentarios. Recibimos comentarios en inglés, español, vietnamita y chino. También tuvimos 272 miembros inscritos en la lista de correo electrónico, y más de 350 miembros y grupos de liderazgo recibieron actualizaciones del proyecto. Se promovieron oportunidades de participación comunitaria a través de varias plataformas, incluida la página de inicio de comunicación de PBCE y la lista de correo electrónico, PBCE y Ask, redes sociales y boletines informativos de socios comunitarios externos. También se distribuyeron folletos informativos sobre las jornadas de puertas abiertas en 11 centros comunitarios y en todas las bibliotecas de la ciudad. El memorando incluye un anexo que enumera todas las reuniones que se celebraron, y el segundo anexo contiene todos los comentarios recibidos a través de los distintos formatos, así como los informes de divulgación del consultor. Bueno, en resumen, las opiniones reflejó el reconocimiento por parte de la comunidad de la necesidad de más viviendas, incluidas viviendas más asequibles. Se apoyó el desarrollo de uso mixto y orientado al transporte público para ayudar a reducir la dependencia de los automóviles y crear vecindarios transitables a pie. Las opiniones de los participantes, que hablaban principalmente español o vietnamita, indicaron un apoyo relativamente mayor al aumento de la oferta de viviendas como forma de reducir los precios de los alquileres y evitar que las familias tengan que trasladarse a otras ciudades. Hemos escuchado inquietudes sobre cómo el aumento de viviendas afectaría a los vecindarios. Existía preocupación por la capacidad de la infraestructura, el tráfico y el estacionamiento. Un tema recurrente en todos los tratados fue la necesidad de crear comunidades integrales, en lugar de simplemente añadir viviendas. Los participantes solicitaron espacios comunitarios, servicios para el vecindario, comercios, espacios de reunión pública, parques y un mejor transporte público. Para el primer tema, los puestos de trabajo que se pueden emplear. Los comentarios sobre la proporción de residentes por vivienda se centraron en la necesidad de mantener una sólida base de empleo, al tiempo que se garantizan oportunidades de vivienda adecuadas para todos los residentes. Los comentarios recibidos destacaron la importancia de crear empleos que ofrezcan salarios dignos para que la gente pueda permitirse vivir y trabajar en la ciudad de San José. También se recibieron comentarios que sugerían que, en materia de empleo, la ciudad no solo debería centrarse en atraer a grandes empresas, sino también en apoyar a los negocios locales y a las actividades que dan servicio a los barrios. Existía preocupación por la conversión de terrenos industriales en zonas residenciales. Los participantes también cuestionaron cómo afectaría el aumento de la densidad residencial en los barrios de viviendas unifamiliares al equilibrio entre empleos y viviendas. Sobre el tema de la capacidad residencial. Hubo un fuerte apoyo a la idea de aumentar las oportunidades de vivienda en toda la ciudad para abordar el problema de la asequibilidad de la vivienda, dar cabida al crecimiento de la población y ofrecer más opciones de vivienda. Existía una preferencia por zonas con mayor densidad de viviendas y de uso mixto, corredores de transporte público, el centro de la ciudad y ubicaciones con acceso a empleos y servicios. Fomentaron los locales comerciales en la planta baja, la inclusión de espacios verdes, huertos comunitarios y la conservación de árboles en las jornadas de puertas abiertas. Se organizó una sesión de fotos, para que la comunidad pudiera determinar si los terrenos comerciales de uso mixto debían destinarse a la construcción de más viviendas o transformarse en locales comerciales y oficinas. Solo el 83% de las respuestas apoyaron la construcción de más viviendas. En una segunda actividad, el personal exploró la posibilidad de aumentar la capacidad residencial en tramos ubicados en Alameda y Winchester Boulevard. En ambos corredores, la comunidad priorizó la creación de más plazas de aparcamiento y más viviendas asequibles. Existía preocupación por la compatibilidad del vecindario con los patrones de desarrollo existentes, el impacto en el tráfico y el estacionamiento, la capacidad de la infraestructura y los posibles cambios en el carácter existente del vecindario. Para la Alameda, la comunidad también dio prioridad a la preservación del patrimonio histórico. En general, las preocupaciones giraban en torno al almacenamiento. El crecimiento debería desaparecer. Existía preocupación por el aumento de la capacidad residencial y los barrios de viviendas unifamiliares, pero se expresó apoyo a la construcción de viviendas en corredores y áreas comerciales de uso mixto. En cuanto al tercer tema, se respaldó la retroalimentación sobre la clase media desfavorecida para ampliar las oportunidades de vivienda. Los comentarios destacaron los tipos adicionales de vivienda, ayudar a cerrar la brecha entre las viviendas unifamiliares y los proyectos urbanísticos de mayor envergadura. Los comentarios señalaron que esta densidad media puede brindar oportunidades a adultos jóvenes, compradores primerizos y personas mayores que tal vez no puedan permitirse una vivienda unifamiliar.
Los comentarios recibidos hicieron hincapié en la importancia de ampliar la oferta de viviendas, incorporando al mismo tiempo requisitos de asequibilidad, así como aparcamiento en el lugar y espacios abiertos. La compatibilidad con el vecindario era la principal preocupación. Las preocupaciones incluían la altura del edificio, el volumen, la privacidad, la cobertura del suelo, la accesibilidad al estacionamiento y la tala de árboles. También existía preocupación por los efectos acumulativos de la reurbanización generalizada. Los participantes hicieron hincapié en la importancia de la articulación del edificio, la conservación de los árboles, la seguridad, la iluminación y la ubicación estratégica de las ventanas y las entradas del edificio. Los participantes sugirieron que se incluyeran normas de diseño para abordar estas preocupaciones y garantizar la compatibilidad con el vecindario. El desplazamiento de los inquilinos era otra preocupación. Los usuarios del foro animaron a la ciudad a incorporar medidas contra el desplazamiento y protecciones para los inquilinos. Existía preocupación por la reurbanización, especialmente porque, al no existir un requisito de vivienda asequible en el lugar, las familias tendrían que mudarse fuera de San José. Y por último, las aldeas urbanas. En general, las aldeas urbanas recibieron comentarios positivos. Los comentarios recibidos respaldaron la estrategia de aldea urbana, ya que crea vecindarios transitables a pie y de uso mixto que integran viviendas, empleos, servicios de transporte y parques. Existía apoyo para concentrar el crecimiento de la vivienda en áreas con transporte público existente y se respaldaba la construcción de edificios más altos en estas áreas. Al igual que en los demás temas, se expresó apoyo a la provisión de viviendas asequibles y se solicitaron medidas de protección para los inquilinos contra el desalojo. Los comentarios recibidos respaldaron la simplificación del proceso de implementación, pero solicitaron que la ciudad mantuviera las oportunidades de participación comunitaria en los futuros procesos de planificación de las aldeas urbanas. La otra sugerencia se refería a la planificación de las aldeas urbanas. Los participantes sugirieron que los barrios urbanos deberían incorporar espacios comunitarios como parques y zonas verdes, mejorar la infraestructura para peatones y ciclistas, proporcionar aparcamiento, crear medidas de seguridad reforzadas y ofrecer locales comerciales en la planta baja. Así pues, para futuras oportunidades de divulgación, esta continuará durante el otoño en temas como las normas de desarrollo para viviendas de densidad media y las enmiendas propuestas al Plan General, y según lo exija el proceso de la SECA. Y esa presentación del personal. Creo que ahora podemos responder algunas preguntas sobre esta parte antes de pasar a la siguiente. Si tienen alguna pregunta para aclarar dudas antes de pasar a la presentación principal, seguro, por supuesto, o podemos seguir adelante. ¿Hubo alguno que levantara la mano o? Bueno, la siguiente parte trata sobre nuestro tema principal, las aldeas urbanas y abordaremos ese tema a continuación, antes de la sección de comentarios del público. Pero si hay preguntas específicas del grupo de trabajo relacionadas con la labor de divulgación, podemos abordarlas ahora. También podemos llevárnoslas después. Solo fue una oferta. Si tenías algo nuevo en mente que querías preguntar ahora o, bueno, ya que tú, ofrecido, tengo una pregunta. Bueno, ¿qué actividades de divulgación continuarán? ¿Práctica? Sí. Así pues, si ustedes, como Comisión de Planificación, siguen adelante con nuestras recomendaciones y el Ayuntamiento las ratifica en agosto, hay diferentes elementos en los que trabajaríamos para realizar diversos cambios en la ordenanza de zonificación. Por ejemplo, en lo que respecta a la zona de viviendas intermedias que falta, se requerirán modificaciones al Plan General si se siguen adelante con los cambios a lo largo de Alameda y Winchester, cambios relacionados con el uso comercial mixto en esos terrenos. Así que cada uno de esos esfuerzos probablemente tendría su propio compromiso o divulgación relacionada con esos esfuerzos, particularmente en torno a la clase media desfavorecida, ya sabes, tendría un enfoque particular en esos estándares de desarrollo y esas cosas. Por lo tanto, cada una de esas líneas de trabajo individuales representa una oportunidad para una mayor participación. Más allá de esto, este proceso del grupo de trabajo. Gracias. Sí. ¿Han tenido antes tanta participación de la comunidad? Sí. Quiero decir, sí, tenemos, sí, creo que quiero decir, depende de qué esfuerzo estemos hablando. Diría que, en mi opinión, cuando aprobamos las actualizaciones del Plan General, se debió más al proceso del grupo de trabajo en sí, teniendo en cuenta quienes lo integraban. No sé si hicimos este tipo de jornadas de puertas abiertas como parte de ello, ya que teníamos ese tipo de participación online tan sólida. Se trataba más bien de un grupo de trabajo más amplio. Y luego el proceso del grupo de trabajo que tuvo aportaciones. Así que creo que nosotros, ya sabes, no sé, tendríamos que volver atrás,
pero probablemente lleguemos a más gente a través de esto que a través de los procesos anteriores del grupo de trabajo. Pero es algo que podríamos analizar. Creo que sí, porque recuerdo muchas quejas. Así que supongo que se estaban quejando de algo relevante. ¿Qué te pareció este proceso? ¿Consideras que alargó el proceso, que esto aumentó tu carga de trabajo o que fue manejable y algo que tal vez deberíamos considerar la próxima vez que realicemos este proceso? Sin duda, aumentó la carga de trabajo. Creo que el plazo era limitado, pero creo que, como planificadores, tal vez por eso nos adentramos en este campo. Nos gusta hablar con la gente y queremos estar presentes en la comunidad organizando estas jornadas de puertas abiertas. Y cuando vamos a las reuniones de barrio, es simplemente otro punto de contacto. Así que sin duda lo agradecemos. Creo que se trata simplemente de encontrar un equilibrio entre eso y las demás prioridades que tiene el equipo. Pero si hicimos algo similar en lo que respecta a las jornadas de puertas abiertas para el componente de vivienda. Así que, para llegar al mismo objetivo, simplemente ve a dónde está la gente y llega a ellos de manera diferente. Tuvimos el aspecto virtual, pero creo que, sobre todo con los grupos de discusión, llegamos a personas a las que no habríamos llegado de otra manera. Y creo que es importante que tengamos eso en cuenta en todo el proceso de planificación. Bueno, así que valió la pena el esfuerzo. Sí, nosotros. Siempre cree que una buena labor de divulgación definitivamente vale la pena. Estamos llevando a cabo estos procesos. Ese es, ya saben, nuestro papel como planificadores, trabajar con la comunidad, ¿sabes? De hecho, me dieron ganas de ponerme de pie y aplaudirte cuando lo vi. Sé completamente honesto contigo mismo. Creo que este es el proceso que debemos seguir para involucrar a las comunidades de una manera significativa y productiva. Y realmente aprecio el esfuerzo. Para mí, sin duda valió la pena el esfuerzo. Y creo que deberíamos adoptar este proceso como modelo en el futuro. Pero gracias, sí. Iba a decir que creo que es un buen punto que, a medida que esperamos superar esto, la parte principal de esto es simplemente hacer una mirada retrospectiva a este proceso y cómo podría mejorar o, ya sabes, cosas que podríamos cambiar y, ya sabes, agradecería tus comentarios también, a medida que lo hagamos cuando tengamos un poco más de tiempo, mejorar continuamente, definitivamente. Quiero decir, me gustaría hacerme eco del sentimiento de Doc, ya sabes, muchas gracias por todo el trabajo que hiciste. Yo mismo asistí a una de las reuniones comunitarias. Y el centro comunitario Southside. Había muchos puestos y personal para que todos pudieran conversar individualmente con la gente sobre lo que quisieran hablar y simplemente relajarse. Y sé que era la primera noche del draft de la NFL, y algunos de ustedes querían verlo, y sé que algunos de ustedes tuvieron que conducir de regreso a San Francisco después del taller comunitario, que ya era de noche. Muchas gracias. Todo el trabajo que tú, ¿de acuerdo? Entonces lo haré, notario. Oh, lo siento. Sí, también compartiré los elogios para el personal por su labor. Creo que también tienen un equipo más pequeño trabajando en la actualización del plan general que el que tenían históricamente. Un aspecto que recuerdo que me pareció importante la última vez que hicimos esto, 2 veces antes, es el envío de notificaciones junto con la factura de servicios públicos, donde la gente recibía un pequeño folleto, y eso incluye a todo el mundo. Y por lo tanto, eso no hizo más que magnificar para todos lo que realmente estaba sucediendo. No estoy seguro de cómo es eso. Bueno, creo que sí. Cualquiera que sea el ciclo para ese envío por correo entre ahora y la aprobación del Consejo sería algo a considerar porque estos cambios que estamos discutiendo aquí son los más drásticos en comparación con cualquier cosa que hayamos hecho en 20 años. Gracias. Creo que, a través de esta discusión y luego de la discusión en la Comisión de Planificación la próxima semana, podríamos mencionarlo al ayuntamiento para ver cómo se lleva a cabo ese proceso o si es posible o no. Sin duda es algo que merece la pena considerar. Y para que quede claro, ya es un envío que se está realizando y se está insertando. Sí, gracias. Sí, no lo creo. Cualquiera que sea el costo adicional. Y sobre eso, y sobre comprender el proceso para ello, si es posible, es algo que podríamos explorar. Bien, supongo que podemos mudarnos. Nuestro siguiente punto del orden del día. Por favor, vete. Adelante. Disculpe. Silla. Sí, acabo de decir una cosa rápidamente. Me gustaría respaldar plenamente los comentarios del comisionado Oliverio. Desde el inicio de este proceso he dicho que se trata de un cambio realmente enorme. Como dijo el comisionado Oliverio, creo que todos lo sabemos, y creo
cuanta más información podamos difundir. Cuanto antes se presente esta recomendación al ayuntamiento, mejor, porque lo último que quiero, y creo que lo que cualquiera de nosotros quiere, es que la gente diga, nunca habíamos oído hablar de esto, ¿sabes? Y de repente esté en manos del consejo. Así que cualquier cosa que yo creo que las facturas de servicios públicos. Gran idea. Quizás haya otras maneras de hacerlo. Sé que los concejales tienen listas de correo electrónico, ya sabes, tal vez podamos utilizarlas. Pero yo diría que cualquier cosa que podamos hacer para difundir la información lo más posible, lo antes posible, es realmente importante y piensen, ya saben, solo para hacerme eco de lo que todos dijeron, muchas gracias por todo el trabajo que han hecho. Has realizado un trabajo incansable, dedicado y de altísima calidad. Así que gracias. Tú, sí, gracias. Y sí, sin duda hemos estado aprovechando las listas de correo de la oficina del ayuntamiento. Así que preparamos kits de herramientas para que sus oficinas los enviaran en sus avisos con toda la información necesaria, incluyendo cómo promocionar los eventos y que podían compartir con la comunidad. Pero creo que podemos analizar cómo podríamos realizar un envío postal, si es posible o no, a través de los medios existentes. Excelente. De acuerdo, entonces lo haré. Oh sí. Buenas noches, comisionados. Aquí Cora MC Naughton, obviamente con Jared, Michelle y Ruth. Y vamos a presentar algunas recomendaciones políticas finales para el Plan General de Revisión Anual. Aquí les presento brevemente el orden del día para el resto de la reunión. En primer lugar, vamos a analizar algunas recomendaciones adicionales para la estrategia de aldea urbana. Luego, Jared hará una presentación sobre terrenos públicos o semipúblicos, y Ruth hablará sobre el proceso de evaluación ambiental. Y luego pasaremos al periodo de comentarios del público. Y finalmente, la discusión del grupo de trabajo. Siguiente diapositiva. Así pues, comencemos con la planificación de aldeas urbanas. Como recordarán, parece que fue hace eones. Pero en noviembre les presentamos algunas recomendaciones para agilizar el proceso de planificación de los pueblos urbanos. Entre esas recomendaciones se incluía la consolidación de las aldeas de transporte local restantes que no estaban planificadas en 4 planes, planificando conjuntamente las aldeas situadas a lo largo de la misma línea de transporte. Nuestra segunda recomendación fue realizar cambios específicos en el uso del suelo y la zonificación de los terrenos en las zonas urbanas vecinales, en lugar de desarrollar planes individuales para esas áreas, ya que son áreas relativamente pequeñas. La tercera recomendación se refería a la estrategia de divulgación, concretamente a la definición de una estrategia estándar de divulgación para la planificación de aldeas urbanas con el fin de reducir al máximo los plazos, sin dejar de lado, por supuesto, ninguna participación importante de la comunidad. Y, por último, simplificar los documentos del plan utilizando o basándose en los estándares de diseño y desarrollo existentes de la ciudad en la medida de lo posible y minimizando los estándares únicos para las distintas áreas de los pueblos urbanos. Próximo. Tras una evaluación más exhaustiva de este proceso, el personal ahora tiene algunas recomendaciones adicionales. Así que empieza por el más fácil, los pueblos urbanos de tránsito regional. Estas son las más grandes o las que están cerca de los principales centros de transporte. Así pues, 4 de ellos ya han adoptado planes. Y la quinta, Blossom Hill Road. Los empleados de Hitachi recomiendan que este proyecto, que no está planificado, se elimine de la lista de aldeas urbanas no planificadas o de la lista de aldeas urbanas no planificadas. Se encuentra mayormente dentro de una zona de desarrollo planificado y está prácticamente urbanizada. Próximo. A continuación, están las aldeas urbanas de transporte local. Como recordarán de la última reunión, la mayoría de ellas se encuentran dentro de las zonas de amortiguación del proyecto de ley 79 del Senado. Y a partir del próximo mes, se permitirá la construcción de viviendas en todos los terrenos con zonificación comercial. Debido a la ley SB 79 y a las nuevas normas menos estrictas para el desarrollo residencial,
El personal recomienda ahora aplazar la elaboración de los planes de las aldeas urbanas para estas aldeas urbanas con acceso al transporte público local, ya que estarán sujetas a un coeficiente de edificabilidad y a límites de altura más elevados establecidos por la ley estatal. Para complementar esta nueva ley, otra recomendación del personal es aplicar una normativa comercial en estas áreas para incentivar las actividades que generen empleo, y les daré más información al respecto en un momento. El personal también recomienda algunos cambios de categoría que afectarían a los pueblos urbanos con acceso al transporte público local. Los dos barrios urbanos del centro comercial Oakridge son casos atípicos en la categoría de transporte local, porque en su mayoría están fuera de las zonas de amortiguación de la SB 79. Por ello, el personal considera que estas aldeas urbanas merecen planes integrales y recomienda incluirlas en la categoría de corredor y centro comercial. Además, otros dos núcleos urbanos de tránsito local, East Capitol Expressway, Silver Creek Road y Alameda West, se convertirían en núcleos urbanos de barrio debido a su limitado potencial de desarrollo. Finalmente, el Arcadia East Street Light Rail Village se eliminaría de la lista de pueblos urbanos no planificados, ya que también cuenta con un distrito de desarrollo planificado y un distrito de zonificación, y está en gran parte urbanizado. Volviendo a esta zona comercial superpuesta, que mencioné para las aldeas urbanas de transporte local que se encuentran dentro de las zonas de amortiguamiento de la SB 79, como todos saben, la SB 79 permitirá que se desarrollen sitios comerciales con usos residenciales. Esto podría reducir la capacidad de empleo en la ciudad y la superposición en estas áreas, permitiendo una mayor relación de superficie construida y altura para proyectos comerciales. Podría ayudar a mantener esa capacidad de empleo y el personal recomienda desarrollar una superposición que se aplicaría a las aldeas de tránsito local no planificadas que se encuentran dentro de las zonas de amortiguamiento de la SB 79. Sin embargo, en el futuro, podría aplicarse a otras áreas planificadas de la ciudad, como pueblos urbanos planificados y otras zonas de crecimiento. Siguiente diapositiva. Así pues, volviendo a la consolidación de los núcleos urbanos de transporte local, así es como se agruparían a efectos de planificación. Así pues, un plan abarcaría las 5 aldeas urbanas que rodean las estaciones del tren ligero en North Capitol. Se muestran en una especie de color verde azulado. Una de ellas abarcaría las estaciones de Race Street y Southwest Expressway, que se muestran en azul oscuro. Una de ellas abarcaría las estaciones de tren ligero de Courtney y Capitol Expressway, y la autopista 87, que se muestran en color púrpura. Y, por último, se incluirían los dos barrios urbanos de Blossom Hill Road, que se muestran en rojo. Y a modo de recordatorio, el personal recomienda que, debido a los cambios introducidos por la Ley SB 79, se posponga la planificación de estas aldeas urbanas y se dé prioridad a la planificación de otras aldeas urbanas. Pasando ahora al corredor comercial y a los núcleos urbanos. Se mantendría el proceso tradicional de elaboración de planes para estas zonas, ya que tienen un potencial significativo de reurbanización y, además, el personal recomienda que dos de las aldeas urbanas vecinales, Hamilton, Meridian y Coser Meridian, se incluyan en esta categoría para que cuenten con planes completos. También recomendamos que una zona comercial, la del Boulevard Santa Teresa y la carretera Bernal, pase a la categoría de barrio, donde no contaría con un plan integral. Aquí tenéis un mapa del corredor comercial no planificado y de los núcleos urbanos centrales. Los 4 que entrarían en esta categoría se muestran con perímetros discontinuos rojos. Como ya se mencionó, incluyen las dos zonas urbanas del centro comercial Oakridge Mall, Cruiser Meridian al suroeste y Hamilton Meridian al noroeste de Oakridge Mall. Y por último, la última categoría son las aldeas urbanas vecinales. Como ya se ha mencionado, la recomendación es realizar cambios específicos en el uso del suelo y la zonificación, en lugar de desarrollar planes completos. Y 3 aldeas urbanas serían trasladadas de otras categorías a esta categoría. Tenemos una recomendación final con respecto a los parques de casas móviles. Además del proceso de planificación de las aldeas urbanas, recomendamos 3 cambios en los límites de dichas aldeas para eliminar los parques de casas móviles. Así pues, durante los últimos 10 años, aproximadamente, la ciudad ha aplicado la designación de uso del suelo de parque de casas móviles a estos terrenos en un esfuerzo por preservar la vivienda asequible y desalentar la reurbanización, ya que esa política entra en conflicto con el enfoque de reurbanización de los pueblos urbanos, por lo que tiene sentido eliminarlos por completo de los límites.
Los 3 parques de casas móviles en cuestión son La Buena Vista en la capital norte, Mickey Urban Village, Willow Glen Mobile Estates en Courtney Light Rail Urban Village e Imperial San Jose Estates en Oak Ridge Mall, Eden Valley Urban Village, que se muestra en la imagen adjunta. Y finalmente, para hacerme eco de lo que Michelle mencionó en cuanto a los comentarios de la gente de AD, las jornadas de puertas abiertas y también los grupos de discusión en relación con la planificación de pueblos urbanos. Así pues, como ella misma dijo, mucha gente expresó su apoyo a la construcción de viviendas cerca de servicios a los que pudieran acceder a pie. También hemos escuchado a personas más familiarizadas con el proceso, quienes opinan que el proceso de planificación para las aldeas urbanas está avanzando con demasiada lentitud. Hemos escuchado mucho apoyo a la idea de mantener una participación activa y comunitaria en el proceso de planificación urbana y de planificación de los pueblos urbanos. Y, por último, escuchamos muestras de apoyo a la priorización de planes en las zonas donde es más probable que se produzca la reurbanización. Con esto concluye mi presentación y ahora le cedo la palabra a Jared. Bueno, gracias, Cora. Bien, pasemos ahora a un análisis más profundo sobre las tierras públicas o semipúblicas. Ya habíamos hablado de esto recientemente en la quinta reunión, en abril. Pero en nuestra reunión sobre la falta de viviendas para la clase media, los ciudadanos y el grupo de trabajo pidieron al personal que volviera a considerar este tema y plantearon algunas preguntas adicionales. Se trata, por tanto, de una categoría de uso del suelo diferenciada que respalda los usos públicos del suelo, incluyendo escuelas, universidades, servicios públicos y usos religiosos, entre otras instalaciones de reunión comunitaria. Con ese fin, el Plan General incluye la Política de Uso del Suelo 1.91.9, que tiene como objetivo preservar los sitios existentes para mantener un inventario adecuado de sitios apropiados para instalaciones privadas de reunión comunitaria dentro de vecindarios, pueblos urbanos y áreas comerciales. Este concepto de uso del suelo incorpora el concepto de terceros espacios. Los terceros espacios son aquellos lugares que no son ni el hogar ni el trabajo, lugares donde la gente puede reunirse y conectar. El término refleja cómo los lugares de reunión informales pueden ayudar a construir comunidad tanto o más que los espacios públicos más formales. Este tipo de espacios se encuentran a menudo dentro de las casas club o lugares de culto pertenecientes al uso del suelo de la PCU. Se trata, una vez más, de lugares que van más allá de parques y bibliotecas y que sirven al vecindario y a la comunidad local. El mantenimiento de estos espacios hace que la ciudad sea más transitable y habitable, especialmente ahora que buscamos seguir creciendo y expandiéndonos. En términos generales, ¿de qué usos estamos hablando? Ya habíamos hablado anteriormente sobre la composición del terreno, pero creo que vale la pena retomarlo un poco. Representa aproximadamente el 15% de la superficie total urbanizable de la ciudad. En total, se trata de poco más de 6.700 acres, de los cuales aproximadamente el 45% son escuelas públicas, el 2,5% University College, el 7% instituciones religiosas, el 40% entidades gubernamentales y el 4,5% restante. Todos los demás tipos y los demás usos dentro de eso son escuelas privadas y guarderías, hospitales, recreación privada. Y dentro de esa categoría gubernamental, se incluyen aeropuertos, servicios públicos, espacios públicos y ciertos tipos de espacios públicos abiertos. Así que vamos a repasar algunos ejemplos concretos, porque creo que vale la pena ver de qué estamos hablando. Este primero es un terreno de la Compañía de Agua de San José en el Distrito 1, en la intersección de San Thomas Expressway y Williams, y tiene una superficie de 9,53 acres. El siguiente es otro. Esto está en el Distrito 10. Se trata del Hospital y Consultorios Médicos Kaiser, que ocupa 11,43 acres cerca de Santa Teresa Boulevard. Entonces, esta es la calle South Wite número 1853 en el Distrito 8. Esto equivale a 4,47 acres. Y este es el IMCA de East Valley. La forma en que se rellenan los espacios abiertos y se cubren las carencias de parques es otro aspecto que merece la pena destacar para demostrar cómo la tierra sigue sirviendo a la comunidad. El acceso público y la utilización de los terrenos escolares varían enormemente en toda la ciudad, dependiendo de. Sin embargo, en lo que respecta al distrito escolar,
la ciudad sí cuenta con acuerdos de uso compartido para el acceso público a al menos 44 espacios escolares en toda la ciudad. Necesitamos más tiempo para realizar este análisis, pero esta es nuestra primera impresión al respecto. Durante las últimas 2 semanas, hemos estado analizando áreas fuera de un radio de un cuarto de milla de espacios públicos como parques, y alrededor del 45% de nuestras escuelas ayudan a cubrir esa necesidad, o el 45% de las escuelas ayudan a llenar este vacío. Este es solo un ejemplo. En el oeste de San José, a lo largo de la avenida Saratoga. Entonces, el área en verde, esas burbujas verdes, esas son las que están dentro de la media milla de espacio público. Entonces, un parque o plaza y luego el morado son terrenos escolares. Así que puedes ver cómo esos sitios morados están fuera de esas áreas verdes. Así que, de nuevo, solo un ejemplo en esta área. Ahora pasemos a la otra gran consideración, de la que hablamos antes, cuando hablamos de que la SB 79 permite viviendas en todos los terrenos dentro de una media milla de las estaciones de tránsito aplicables con una densidad mínima de 30 unidades de vivienda por acre. Alrededor del 30% de todo nuestro está dentro de las áreas 79. Y de ese 30%, el 26% son terrenos escolares públicos, lo que equivale a unas 548 acres en total. Dada la incertidumbre en torno al proyecto de ley SB 79, nuestra recomendación inicial había sido esperar a comprender el impacto del SB 79 antes de proceder con cambios adicionales. Dicho esto, reconocemos los rápidos cambios demográficos que han afectado a las escuelas de toda la ciudad. Dados estos cambios, es probable que exista un excedente de terrenos, pero debido a la importancia de preservar un inventario adecuado de espacios públicos y privados destinados a usos comunitarios, recomendamos un enfoque matizado en lugar de un cambio radical en la designación del uso del suelo. Permitir usos residenciales adicionales socavaría fundamentalmente el propósito de mantener un uso del suelo distinto y separado, designado para usos públicos. Así pues, teniendo en cuenta las opiniones recabadas por el grupo de trabajo en la última reunión, estamos modificando nuestras recomendaciones para proponer el desarrollo de un marco en el que la ciudad pueda considerar ciertos cambios en el uso del suelo de los terrenos, manteniendo la coherencia con la política del Plan General. Lu 1.9. El marco sería el enfoque. El enfoque propuesto incluiría el desarrollo de criterios para determinar la cantidad y distribución adecuadas de terrenos y solares en toda la ciudad, basándose en información demográfica, datos económicos y otros datos relevantes. Posteriormente, utilizaríamos los criterios del marco de referencia para evaluar las solicitudes y los cambios en el uso del suelo, a fin de garantizar que exista un espacio comunitario adecuado en toda la ciudad. Para ampliar un poco más la información, nos gustaría comenzar este trabajo tan pronto como pasemos a la siguiente fase de la actualización del Plan General tras la decisión del Ayuntamiento del 18 de agosto. Además, estamos abiertos a considerar usos adicionales de servicio público o a trasladar diferentes usos a los permitidos en esa zona, para brindar cierta flexibilidad en cuanto a lo que pueda faltar en términos de usos públicos. Eso sería apropiado en el distrito de zonificación. Ahora se lo pasaré a Ruth. Bueno, solo quería ceder el micrófono. Bien, les informamos sobre el próximo tipo de trabajo que vamos a iniciar, que es la evaluación ambiental. Estamos obligados a realizar una evaluación ambiental debido a la seca y a los cambios que estamos proponiendo. Es probable que se trate de un informe complementario sobre el impacto ambiental, dado el aumento de la capacidad residencial que buscamos mediante estos cambios. Esto también requerirá que actualicemos la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero y que realicemos cambios en la política de análisis de transporte de la ciudad.
la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero es un documento normativo que está integrado en nuestra revisión posterior de proyectos y nos ayuda a determinar cuándo los proyectos de desarrollo cumplen con los objetivos de sostenibilidad ambiental que reducen la contaminación, etc. Es una tarea bastante ardua, pero también formará parte de este proceso. Además de eso, están los cambios de política de los que hemos estado hablando en estas últimas 8 reuniones. El análisis posterior abarcará ese tema, así como otras 3 categorías de cambios de política que afectan al plan general. En primer lugar, buscamos ampliar las condiciones estándar de los permisos para reducir la necesidad de estudios técnicos para tipos específicos de proyectos. Esta fue una directriz reciente del Consejo, surgida de la acción sobre las condiciones de las normas ambientales que se presentó al Consejo hace aproximadamente un mes, y específicamente, el Consejo quiere que volvamos a analizar aspectos como los centros de cuidado infantil para ayudar a agilizar sus esfuerzos cuando presenten propuestas de desarrollo. El segundo punto es actualizar las normas sobre ruido en la construcción para permitir la ampliación de los horarios de trabajo. Actualmente, nuestras condiciones estándar para la obtención de permisos de construcción en cualquier lugar que se encuentre a menos de 500 pies de una vivienda están limitadas al horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Esta fue una directriz del ayuntamiento, transmitida a través del mensaje presupuestario del año pasado, para que estudiáramos la posibilidad de ampliar estos horarios de construcción. Estas disposiciones están incorporadas en el Plan General como política. Nuestro equipo medioambiental va a revisar la situación y a presentar propuestas para permitir la ampliación del horario de construcción. Y es algo que los proyectos pueden solicitar ahora. Pero si tienen que someterse a un proceso de evaluación ambiental y se requieren estudios de ruido. Así que, de nuevo, en un esfuerzo por agilizar el desarrollo. Por último, se propone actualizar las normas relativas a los impactos de las vibraciones en la construcción para reducir los proyectos que se consideran de impacto significativo. Y esto se refiere específicamente a proyectos de construcción que puedan afectar a un recurso histórico cercano. Nuestros estándares actuales son bastante altos en lo que respecta a estos impactos de la construcción. Cuando se desarrollaron, el impacto se centró principalmente en las ruinas ya existentes. Y eso no lo tenemos en San José. Simplemente tenemos edificios antiguos. Y por eso creemos que podemos. El Consejo quiere que reduzcamos ese umbral para que estos proyectos no vuelvan a tener un impacto significativo, porque están junto a un recurso histórico. Y con esto concluye la revisión ambiental y la presentación. Bueno. Con esto concluye nuestra presentación por esta parte. Si quieres pasar a comentarios públicos, creo que sí. Está bien, está bien. Podemos pasar al periodo de comentarios del público. Vamos a ver, está bien. Por favor, pónganse de pie detrás del micrófono. Empieza con Greg Carlson. Robert Smirke, Matt Tinsley y luego Marasi Patel. Greg Carlson expresó su preocupación por los vecinos de la cantera. Y me gustan algunas de las propuestas que se han planteado aquí. Y envía un correo electrónico a la oficina del alcalde Mahon y a la oficina de Michael Mulcahy, el cual, según entiendo, fue remitido a su departamento. No sé si has tenido tiempo de leerlo, pero es una propuesta, un concepto para el corredor de Winchester. Y mí. Una vez más, espero que consideren que embellecer un vecindario, así como proporcionar viviendas y seguridad para el vecindario, no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, y que creo que se pueden hacer cosas para mejorar el corredor de Winchester sin superar los 45 o 50 pies, y también proporcionar viviendas para el vecindario. Gracias. Buenas noches, presidente y miembros del grupo de trabajo. Mi nombre es Rob Swerk. Soy planificador principal en VTA. Gracias por la oportunidad de hablar brevemente sobre los temas de esta noche. VTA tiene interés en las recomendaciones de la revisión cuatrienal sobre los barrios urbanos, tanto porque VTA posee terrenos de desarrollo orientados al transporte público en varias de estas áreas, como porque nos gustaría ver un desarrollo más dinámico y orientado al transporte público en terrenos que no son propiedad de VTA en estas mismas áreas. Pero en lo que respecta a las recomendaciones específicas sobre aldeas urbanas, VTA generalmente apoya la recomendación del personal de aplazar la planificación de aldeas urbanas con acceso al transporte público local, entendiendo que el desarrollo residencial en estas áreas podrá seguir adelante a través de la SB 79 sin tener que pasar por el proceso de firma. Proceso de proyecto emblemático asociado a aldeas urbanas no planificadas. VTA también respalda la recomendación del personal de estudiar la posibilidad de crear una normativa específica para incentivar el desarrollo comercial dentro de la zona SB 79.
siempre y cuando esta sea una opción para un promotor que desee llevar a cabo un desarrollo de mayor intensidad. El personal de VTA está de acuerdo con los demás cambios recomendados en las designaciones de Transit Urban Village, como el cierre de Blossom Hill, Itachi Urban Village o el traslado del área del centro comercial Oakridge, o de las aldeas urbanas de transporte local a la categoría de corredor y centro comercial. Animamos al personal municipal a que siga buscando maneras de agilizar la planificación de otros proyectos urbanos no planificados. Por último, el personal de VTA desea expresar su agradecimiento al grupo de trabajo y al personal del ayuntamiento por haber tenido en cuenta nuestras perspectivas. Durante este proceso, reconocemos que usted está manejando muchos temas, zonas de la ciudad y puntos de vista diferentes, y agradecemos su tiempo y consideración. VTA espera seguir colaborando con la ciudad para impulsar un desarrollo dinámico que apoye el transporte público, con el fin de ayudar a alcanzar los objetivos de vivienda y desarrollo económico de la ciudad, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los desplazamientos. Muchas gracias. Buenas noches, presidente y miembros del grupo de trabajo. Mi nombre es Matthew Tinsley, en nombre de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara. Quiero agradecerles la oportunidad de hablar esta noche y exhortarlos a que apoyen la ampliación de los usos permitidos dentro de la designación pública y semipública. Como parte de este trabajo en todo el condado, los distritos escolares están experimentando descensos significativos en la matrícula, lo que conlleva decisiones difíciles como el cierre y la fusión de escuelas. Como resultado, los distritos son cada vez más responsables de reutilizar los terrenos sobrantes de manera que beneficien a las comunidades y estabilicen las finanzas del distrito. Disculpe, lo lamento. Hoy estuve en el partido de fútbol. Esto se complica mucho más debido al marco de zonificación actual, ya que incluso los usos que son claramente compatibles y sirven a la comunidad a menudo requieren un permiso de uso condicional o especial, lo que introduce demoras, costos e incertidumbre en el proceso. Los distritos que se enfrentan a presiones fiscales urgentes y a procesos de asignación de derechos impredecibles pueden hacer que la reutilización adaptativa sea inviable. En algunos casos, llevar a los distritos a vender propiedades en lugar de conservarlas para el beneficio público a largo plazo. Pero los distritos necesitan un marco de referencia claro y predecible para la reutilización de estos terrenos, un marco que se ajuste al propósito público de estas tierras y que permita una toma de decisiones oportuna. Ampliar los usos permitidos dentro de ese ámbito proporcionaría esa vía. Esto permitiría a los distritos conservar la propiedad, apoyar usos que beneficien a la comunidad, como el cuidado infantil, y mantener las escuelas como elementos vitales del vecindario. La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara está preparada para colaborar con la ciudad en el desarrollo e implementación de cambios, ayudando a garantizar que los distritos cuenten con la claridad, la coherencia y el apoyo que necesitan para afrontar esta transición con éxito. Les instamos respetuosamente a que recomienden ampliar los usos permitidos en todos los emplazamientos. Gracias. Después del orador, tendremos la palabra de Yoshi Shimizu. Buenas noches, miembros del grupo de trabajo y personal de planificación. Mi nombre es Marisi Patel. Soy el gerente de desarrollo en Alfa Capital. ¿Los representas? Somos una empresa promotora inmobiliaria centrada en viviendas de interés social y residenciales, y hemos sido pioneros en políticas públicas como la SB 684 y la AB 1033. Estoy aquí para mostrar mi apoyo a las políticas que se discutieron hoy, a los esfuerzos que se han estado realizando en materia de planificación. Ofrecen una respuesta práctica a la escasez de viviendas en San José, al tiempo que reconocen la realidad económica actual. En primer lugar, con respecto a las aldeas urbanas, la recomendación del personal es simplificar la planificación y aplazar ciertos planes locales de transporte para aldeas urbanas, como en las áreas afectadas por la SB 73. 79 es un enfoque sensato. En lugar de dedicar años a elaborar planes que la legislación estatal ha invalidado en gran medida, la ciudad puede centrar sus recursos en acelerar la producción e implementar cambios específicos en el uso del suelo donde tengan el mayor potencial para aumentar las opciones residenciales. Su proximidad al transporte público reduce los desplazamientos en vehículo, apoya los objetivos de sostenibilidad y sitúa a los residentes más cerca de sus puestos de trabajo y de los servicios. Esta estrategia propuesta permite a la ciudad responder con mayor rapidez a la demanda del mercado, al tiempo que conserva la flexibilidad necesaria para evaluar el impacto a largo plazo antes de invertir recursos públicos adicionales. Amplios esfuerzos de planificación. En segundo lugar, insto a la cautela con respecto a las propuestas para expandir significativamente el desarrollo comercial a través de la adición de zonificación comercial.
Si bien preservar las oportunidades de empleo es vital, debemos reconocer que el mercado actual en toda el área de la bahía sigue teniendo oficinas vacías y muchos centros comerciales continúan teniendo dificultades debido a los cambios en el comportamiento del consumidor y las tendencias del trabajo remoto. Agregar nuevos permisos comerciales sustanciales cuando el inventario comercial existente está subutilizado corre el riesgo de crear más locales comerciales vacíos y espacio de oficinas sin usar en lugar de una economía vibrante. Gracias. ¿Puedes explicar qué es Alfa X Recapital? Oh sí, lo siento. Somos una empresa de desarrollo urbanístico que trabaja en zonas ya urbanizadas. Nos centramos en la construcción de viviendas en terrenos baldíos. Y, por cierto, para que el ponente sepa que su sitio web no aparece en su perfil de LinkedIn, quizás deberías arreglar eso. Hola. Buenas noches. Soy Josh, presidente del grupo de trabajo, y soy subdirector de estrategia en Silicon Valley at Home, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los residentes en materia de vivienda, con sede aquí en San José y que presta servicios a todo el condado de Santa Fe. Estoy aquí para solicitar que el grupo de trabajo recomiende la ampliación de los usos permitidos en terrenos designados como escolares y religiosos, para incluir viviendas asequibles y otros usos que presten servicios a la comunidad, como guarderías, espacios para servicios de organizaciones sin fines de lucro, centros juveniles y clínicas. Aquí hay 4 razones por las que, en primer lugar, la ampliación de los usos ayudaría a las instituciones comunitarias a adaptarse y prosperar. Las escuelas y las comunidades religiosas se enfrentan a importantes cambios demográficos y económicos, impulsados en gran medida por nuestra actual crisis de vivienda. La matrícula en las escuelas primarias de San José ha disminuido en casi 18.000 alumnos durante la última década. Muchas comunidades religiosas también están sirviendo a congregaciones menguantes, ampliando los usos permitidos en escuelas y lugares de culto. La tierra brinda a estas instituciones mayor flexibilidad para responder a las circunstancias cambiantes, al tiempo que continúan sirviendo a sus comunidades. Esto ayudaría a que las tierras de Keimei sigan siendo útiles, en lugar de obligarnos a tomar medidas coercitivas. Una mayor flexibilidad brindaría a las escuelas y a las comunidades religiosas más oportunidades para generar ingresos y estabilizar sus finanzas, al tiempo que seguirían siendo pilares de la comunidad durante las próximas décadas. No existe un camino claro a seguir para estos usos. Las instituciones pueden verse presionadas a vender terrenos a promotores que dispongan del tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo un largo proceso de obtención de permisos. En tercer lugar, la vivienda asequible fortalece a las comunidades rurales. Cada vez son más las familias con niños que tienen dificultades para permanecer en San José. Este es el principal factor que impulsa la disminución de la matrícula y el cierre de escuelas. Disponer de viviendas familiares más asequibles puede ayudar a que las familias permanezcan en San José y puede fortalecer las escuelas de nuestro vecindario. Finalmente, esta recomendación aborda directamente la misión del grupo de trabajo. Agradecemos que el grupo de trabajo haya hecho hincapié y apoyado constantemente el aumento de la asequibilidad de la vivienda y la capacidad residencial, así como la ampliación de los usos de los terrenos escolares y religiosos, lo que crea oportunidades para la construcción de viviendas asequibles y barrios de viviendas para trabajadores. Muchas gracias. Sentir la libertad. Buenas noches, comisionados. Mi nombre es Alex Chow. Soy el director ejecutivo de Catalyse SV. Quiero empezar la noche con algunos aspectos positivos. Gracias, Michelle Flores, por tu presentación sobre los comentarios de la comunidad que recabaste durante este proceso. Dicho sea de paso, los miembros de Catalyse estarían de acuerdo con muchos de esos comentarios. Es importante contar con barrios transitables a pie y de uso mixto. Es importante mantener cierto grado de participación de la comunidad como parte del proceso, y procurar que las viviendas estén más cerca de los lugares de trabajo. Así que los comentarios que han recibido son realmente estupendos. Hoy también leí una estadística en el Urban Institute que decía que, de las principales áreas metropolitanas, San José es uno de los lugares que más ha progresado desde 1980 en la construcción de viviendas cerca del transporte público. Y eso me anima. También me alientan las palabras de algunos de los comisionados de planificación que han hablado sobre la crisis de la vivienda desde la tribuna a lo largo de los años. Y al igual que un padre que les dice a sus hijos que deben comer verduras, dormir lo suficiente y hacer ejercicio, vale la pena repetir una vez más que la crisis de la vivienda es realmente muy grave. Aquí la situación está empeorando. Estamos muy atrasados en la construcción de las viviendas que necesitamos. Y quiero agradecer al personal y a la comisión por sus conversaciones y por la consideración que han tenido respecto a facilitar la construcción de más viviendas en la ciudad de forma más rápida, porque nada, se lo garantizo, nada transformará más el tejido de esta ciudad ni ayudará más a nuestros residentes que construir más viviendas de forma más rápida y sencilla. Así pues, como siempre, Catalyse SV está dispuesta a ayudar a la ciudad y a los promotores inmobiliarios a encontrar la manera de hacerlo,
para que podamos asegurarnos de que esta sea una comunidad donde todos puedan permitirse vivir. Muchas gracias a todos por su trabajo en esta comisión y por su servicio en estos temas tan importantes. Esas son todas las tarjetas que tengo. Creo que a continuación pasaremos a la discusión del grupo de trabajo. Saben, si pudiera empezar esta noche, solo tengo algo que decir sobre la Tierra. Sé que es un tema controvertido y sé que no existe una solución única para todos. Y me entusiasma ver la propuesta del personal sobre cómo vamos a modificar, en qué medida vamos a modificar, qué pueden hacer los distritos escolares, los lugares de culto y otras organizaciones con sus terrenos. Y lo más probable es que esté plagado de conflictos aquí. Esta mañana conversé con el ex superintendente del distrito escolar de Oak Grove, José Manso, quien ahora se dedica a qué tipo de consultoría, quién es ese lobista, y charlamos un rato. Y, ya sabes, me lo recordó. Que, dado que los distritos escolares tienen que afrontar recortes y todas las condiciones económicas inciertas, tienen más libertad cuando pueden hacer cosas diferentes con sus escuelas. Por ejemplo, un centro de atención médica, del cual soy presidente de la junta directiva, tiene centros de salud dentro de diferentes escuelas, incluyendo Andrew Hill, incluyendo escuelas independientes, Silver Creek, Yerba Buena, y de hecho, el médico de cabecera de mi hijo está en el campus de Andrew Hill. Por eso, agradezco que las escuelas tengan esa flexibilidad para instalar centros de salud en esos lugares. Y también valoro su capacidad para instalar guarderías en los campus de esas escuelas. Por lo tanto, me gustaría ver que se haga todo lo posible para permitir que las escuelas brinden ese cuidado infantil, y que se brinde atención médica a los estudiantes y a los miembros de la comunidad. Y creo que me gustaría que recordáramos que no solo hablamos de vivienda cuando ampliamos los usos del suelo. Hay otras cosas para las que pueden usarlo, pero por ahora necesitan solicitar un permiso de uso condicional. Y eso puede costarnos dinero. Y en la medida en que no puedan hacerlo. Por ejemplo, con el distrito escolar de Oak Grove, ahora están buscando un impuesto predial que costará a todos en el vecindario, lo que aumentará los impuestos de todos los residentes del vecindario que poseen una casa cuando tienen una escuela de la que quisieran deshacerse, simplemente estando ahí abandonada, deteriorándose y en desorden. Como ya he dicho, tengo muchos conflictos propios, pero por lo que veo, creo que los distritos escolares podrían beneficiarse bastante de la expansión de sus capacidades para utilizar sus terrenos de esa manera. Solo un comentario, esas guarderías en el área médica están permitidas. Esas son las cosas que podrían seguir adelante. Y saben, creo que es una pregunta válida si podríamos considerar qué nivel de uso condicional, uso especial o algo permitido podríamos analizar, pero ahora mismo solo están disponibles esos usos. Creo. Comisionado Young. Gracias. Gracias, presidente. Me gustaría continuar la discusión sobre esa conversión. Y antes que nada, pido disculpas. Envié un correo electrónico que probablemente causó revuelo. No me había dado cuenta de que tenemos una presentación sobre esto esta noche, así que disculpen. Me preguntaba si algún miembro del personal podría hacer esto por nosotros. Y les voy a plantear un escenario que creo que es bastante común. Digamos que hay una escuela primaria que está cerrando debido a la baja matrícula, y quieren conservar los edificios escolares para alquilarlos a una escuela privada. Así que obtendrán algunos ingresos por alquiler y quieren convertir una parte de los patios de recreo en viviendas para profesores. Lo que me gustaría es que hablara sobre cómo sucedería eso ahora, qué tendrían que hacer con ustedes y qué pasaría con esta recomendación. Así que, si pudieras hacer eso, creo que nos sería útil a mí y a los demás comisionados para entender exactamente qué es lo que estamos viendo. Bueno, yo empezaré, y luego Ruth y Michelle podrán intervenir si yo también hago algo mal. En ese caso, las escuelas privadas tienen permitido su uso. Estaba revisando nuestra zonificación. Por lo general, se trata de un permiso de uso especial para escuelas.
creo que Ruth y yo también estábamos hablando de esto, ya sabes, después de haber tramitado algunos permisos con escuelas privadas, ya sabes, normalmente se tiene en cuenta el transporte, el tráfico y la circulación. Ese es realmente el propósito principal de incluir ese aspecto del permiso de uso especial. Así es como se haría ese uso. En cuanto a la vivienda para docentes, si se trata de vivienda para empleados, existe legislación estatal que permite la construcción de este tipo de viviendas. Existen algunas reglas específicas al respecto, pero esa es una de las vías que existen en la actualidad. Ahora bien, si no se ajusta a los parámetros de lo permitido por la ley estatal, entonces esa vivienda para maestros requeriría que esa parte del terreno se sometiera a una enmienda del Plan General para cambiar el uso del suelo. Ahora bien, creo que lo que proponemos a través de este proceso marco es que, si ese concepto nos llegara y hubiéramos desarrollado nuestros propios criterios para analizar las áreas, ¿cuál sería una cantidad apropiada de tierra? Y querían cambiarlo. Y dentro de los criterios estaba, ya sabes, que hay abundancia en esa zona. Y el cambio de parte de ese sitio sería algo que tendría sentido. Luego, someteríamos el proyecto a este proceso para cambiar el uso del suelo en parte de ese terreno, pero no necesariamente requeriría una modificación del plan general. Así que intentaríamos ayudarles a simplificar el proceso o a tramitarlo a través de un procedimiento municipal. Por lo tanto, no sería necesariamente tan fácil si cambiáramos todo para permitir algún tipo de uso residencial. Pero estamos tratando de dividir, ya sabes, y hacer una especie de esfuerzo de compromiso para que podamos seguir tratando de mantener cierto nivel de, ¿lo he cubierto todo? Vale, espero que esto te sea útil. Eso es muy útil, gracias. Así que tal vez no debería haber usado la vivienda para profesores, pero parece que hay una ley estatal al respecto. Pero supongamos que quisieran construir viviendas para personas de bajos ingresos. Actualmente, tendrían que realizar una modificación del plan general. ¿Es correcto? Actualmente, se permite la vivienda de apoyo permanente, que es un tipo específico de vivienda asequible. Y normalmente eso ha sido más difícil debido a ese tipo de vivienda. Por lo tanto, si quisieran construir viviendas asequibles más tradicionales, necesitarían una modificación del plan general. Sí, bueno, y solo por eso. Por lo tanto, una modificación del plan general requeriría una solicitud de modificación del plan general. También necesitaríamos la aplicación de desarrollo. Así que, ya sea un permiso de uso especial o un permiso de desarrollo del sitio, a veces tienen mapas provisionales, pero se trata de múltiples solicitudes. Incluiría una revisión ambiental y un análisis seca. El proceso posterior para las enmiendas al plan general suele durar alrededor de un año. En nuestro plan general tenemos una política que limita el número de ciclos que dedicamos a las audiencias sobre el plan general iniciadas por particulares. Por lo general, solicitamos a los desarrolladores que presenten sus solicitudes alrededor de marzo y sus documentos seca para junio de, digamos, 2026, y los llevaríamos a audiencia al año siguiente. Por lo tanto, es un proceso más largo. Se trata de un cambio en nuestro plan general. Por lo tanto, se requiere un análisis más profundo. Vale, genial. Y así de nuevo, bajo este escenario, bajo el tipo de, digamos. Sé que todo esto está en desarrollo y lo agradezco. Pero lo que entiendo, y quiero asegurarme de entenderlo bien, es que se trata de crear un marco para tener algún tipo de criterios de evaluación para analizar una propuesta, ver cuántos otros parques y terrenos había en un área y luego dar una respuesta de sí o no. Si podría seguir adelante con o sin una modificación del plan general. ¿Esa es la dirección que estás tomando? Sí, excepto por esa última parte. Creo que lo que sugerimos es que si llegas a ese paso y dices que sí, lo analizaremos. Se trata de una enmienda simplificada al plan general, como si fuera una enmienda iniciada por la ciudad, en cuyo caso no sería tan potencialmente restrictiva o limitante como pasar por un proceso iniciado por el sector privado. Así que solo una cosa más que añadir. Creo que lo que complica mucho las cosas para las ciudades, en este contexto general, es el cambio en las leyes estatales en torno a nuestra discreción. Así que realmente todo se ha centrado en esa modificación del plan general, en lugar de, ya sabes, que antes teníamos más discreción en lo que respecta a los cambios de zonificación y ese tipo de cosas. Y,
Por desgracia, esto se traduce en un proceso muy sencillo o en una gran dificultad para nosotros si queremos mantener algún tipo de discreción. Entonces, eso es como, ya sabes, ese contexto que creo que es importante es que parte de eso está fuera de nuestro control en términos de tratar de estar más en el medio. Es difícil mantenerse en una posición más intermedia debido a la situación actual y a las leyes estatales en materia de vivienda. Bien, entiendo, de acuerdo, entonces hablemos de algo que me interese. Creo que hemos recibido muchas opiniones de Silicon Valley sobre este tema, en las que expresan su deseo de tener más flexibilidad al respecto, en lo que respecta a estos terrenos. También hemos recibido un memorando de la Oficina de Educación del Valle de Santa Clara, y gracias a los caballeros que nos acompañan hoy. Digamos que, ¿cómo lo expresaría de esta manera? Si diéramos un paso más allá y dijéramos que la designación de uso del suelo también permitiría la construcción de viviendas, esto es solo por poner un ejemplo. Eso implicaría una votación de la comisión y la aprobación del Consejo, ¿correcto? Sí. Entonces, si ese era él. En la reunión de la Comisión de Planificación de la próxima semana, cuando examinemos todas las recomendaciones del personal, la Comisión de Planificación podría modificarlas y presentar esa recomendación al Consejo. Eso era diferente, que podíamos ponérnoslo. Y luego, como parte de eso, correspondería al ayuntamiento decidir cómo querían proceder en cuanto a cuáles serían los cambios. Quiero decir, creo que si los usos se expandieran mucho, creo que, ya sabes, considerar si siquiera lo mantendríamos como uso del suelo, creo que sería algo a tener en cuenta. Bueno, como dijo la comisionada Rosario, estoy muy indecisa sobre este tema. Además, tenemos una escuela primaria preciosa a una cuadra de nuestra casa y nos encanta ir allí, ya sabes, usar los patios de recreo y demás. Entiendo, comprendo perfectamente la preocupación por la conversión, pero creo que nos encontramos en una situación tan urgente para crear más oferta de viviendas que deberíamos considerar todas las opciones. Presidente, solo quiero hacer una pregunta sobre el procedimiento. ¿Cómo podríamos usted y el vicepresidente Bickford considerar factible tener básicamente dos recomendaciones y votar sobre ellas la próxima semana para decidir qué camino queremos seguir? ¿O existe una tercera manera? Sí. Buenas noches, subdirector de planificación. Así que, para la próxima reunión, estamos considerando plantearlo de manera que la comisión tenga opciones sobre cómo les gustaría proceder, en caso de que la comisión esté dividida respecto a la recomendación, para que tengan la oportunidad de presentar una moción de votación o una moción sustitutiva y luego votarla. Vamos a presentarlo de forma que haya varias recomendaciones, y ustedes, como comisionados, puedan seleccionar las que deseen debatir, y luego votar sobre el resto en las que estén de acuerdo, y después centrarse en las áreas donde pueda haber diferencias. Sí, así que en ese informe, y creo que posiblemente también tendremos un archivo adjunto con la tabla que muestra todos los puntos de las recomendaciones. Y luego intentaremos tener diapositivas con más secciones para que, si quisieras tener una discusión específica sobre una sección y modificarla, podríamos facilitar eso en la pantalla con la tipografía adecuada. Y podrías hacer cambios o sugerencias. Vale, eso suena genial. Creo que el comisionado. Sí, solo para. Le damos seguimiento y le agradecemos por su informe. Cuando hablabas de los diferentes ejemplos de empresas de agua como la INCA, esas son empresas que dan empleo a personas, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, estas tierras son lugares donde hay empleos, que es otra cara de la moneda, ¿verdad? Queremos más viviendas, pero también necesitamos proporcionar a la gente de allí carreteras, libros, acceso a servicios básicos y todo lo demás que se espera de ellos. ¿Cómo se incluye eso en la ecuación?
Cuando convertimos estos terrenos en viviendas y ya no hay terrenos destinados al empleo, ¿cómo se calcula eso? Sí, esa es una buena pregunta. Otro elemento de esa política que mostré citado fue el de mantener también el PCWP como una forma de no ejercer presión sobre terrenos comerciales. Así que tenemos algo así, lo que describes, que puede ser con fines de lucro, pero tal vez también algo de espacios sin fines de lucro, ¿verdad? Si no tienen ese espacio, pueden incursionar en otros lugares de empleo, que, como saben, en algunos casos proporcionan empleos, pero en otros casos, tal vez quitan espacio a empresas con mayores ingresos, mejores empleos y que realizan actividades comerciales. Así que existe esa otra parte de la resonificación relacionada con el mantenimiento que también está integrada en ese asunto del que no hablamos. Pero sí, eso también es algo a tener en cuenta. Perfecto, gracias. Y si en los escenarios que se van a desarrollar, si eso se pudiera incluir, no quiero agregar más trabajo, pero si es algo factible, ya sabes. Creo que unas estimaciones aproximadas en términos de pros, contras, impacto, etc., ayudarían a aclarar un poco mejor una situación muy compleja. Y ahora mi segunda pregunta, haré una pausa porque simplemente me dejó sin palabras. Gracias. Solo quería disculparme, Daniel. Eso es precisamente lo que la oficina del fiscal de la ciudad quiere destacar, la importancia de esa declaración. Exacto. Creo que todos ustedes y yo somos neutrales en este tema, ¿verdad? Quiero asegurarme de que haya una conversación profunda sobre qué representa exactamente en la ciudad, qué está pasando, ¿verdad? Por lo tanto, comprendemos perfectamente que no se trata solo de centros escolares, hoteles, centros de convenciones, bibliotecas, comisarías de policía y estaciones de bomberos. Y para que comprendan lo excepcional que es contar con espacios públicos reservados en la ciudad, es importante que entiendan que no sabemos qué nos depara el futuro. No sabemos si la matrícula escolar va a seguir disminuyendo. Puede que no lo sepamos. Por eso es importante tener en cuenta que una vez que se acaben, se acabaron, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado al hacer. Ya saben, obviamente queremos viviendas. Queremos más viviendas asequibles. Pero a mayor cantidad de viviendas, mayor densidad de población y mayor demanda de servicios públicos, en lugares donde estos sitios están designados para proporcionar dichos servicios. Solo quiero que lo tengas en cuenta cuando estés teniendo esta conversación. Gracias por eso. ¿Acaso tú recuerdas tu otra pregunta? Sí, es más bien una declaración. Agradezco que se vayan a elaborar diferentes escenarios. Creo que eso abarcará el alcance y el espectro de la comisión en cuanto a cómo vemos las cosas actualmente. Y tal vez estos escenarios nos hagan ver las cosas de una manera un poco diferente. Pero creo que cuanta más información y más flexibilidad tengamos para dar nuestra opinión, sin duda se agradecería. Gracias. A la silla. Quería aclarar que no sé si están elaborando diferentes escenarios para las recomendaciones, pero creo que le hemos dado a la comisión la oportunidad de seleccionar las recomendaciones que desean discutir y proponer algo alternativo a la recomendación del personal. Sí, además, pensaremos en qué podemos hacer. Simplemente lo aclaré un poco. Tenemos un plazo limitado, los viernes son festivos y volvemos el miércoles. Es decir, entiendo perfectamente que pienses en diferentes opciones y consideraciones, pero nuestro tiempo es limitado. Sí, definitivamente lo entiendo. Comprendido. Gracias. Creo. Y esto es solo la fase de planificación. Todavía no hemos decidido qué va a hacer esto. Esto va a llevar mucho tiempo. Simplemente estamos dando la recomendación. Y entonces el ayuntamiento va a decir que sí, que esa es la recomendación. Adelante, redáctalo. Así que aún habrá tiempo para pulir el lenguaje. Bien. Y una cosa en la que pensar o considerar es que, ya saben, hemos esbozado el marco de esto. Si hay cosas que quieras agregar a la consideración de ese marco, esa podría ser una forma de abordarlo en términos de las cosas que estás mencionando. Estas son cosas adicionales que recomendarías que agreguemos como consideración dentro de ese marco. Simplemente otra forma de pensar. Sobre eso, yo creo que nos ayudaría a todos si entendiéramos lo que significa. Así que una vez que se van,
se van para siempre. Creo que en la carta de la Oficina de Educación vemos una cosa, pero también escuchamos cosas diferentes que no quedan del todo claras. Tengo la sensación de que estamos escuchando cosas diferentes, lo que nos facilita las cosas a todos antes de llegar a ese punto. Específicamente, lo que estoy tratando de entender. Gracias a todos. Este es un diálogo y unas aportaciones realmente buenas por parte de todos. Creo que es importante aclarar la mecánica de la Tierra específicamente para las escuelas y como los sistemas escolares, al menos lo que he aprendido y lo que he oído y lo que hemos escuchado en algunos testimonios anteriores. Hay otras formas de lidiar con cosas como intercambios de tierras en lugar de regalar la tierra, se da otra tierra. Podría ser tal vez resonificado como no sé cuáles son los mecanismos, pero hay varias maneras de lidiar con eso. Me parece que la mayor parte de esta conversación gira en torno a la educación. Creo. ¿Estoy en lo cierto? ¿Realmente se trata principalmente de terrenos escolares en base religiosa? Eso ya está sobre la mesa de todos modos. Sé que no tiene que ver con la escuela, pero de eso hablamos. Es algo así como: ¿por qué no sacar eso a relucir y abordar, como dijiste, que querías intentar tener más flexibilidad en tu enfoque? Sácalo y analiza las opciones para su desarrollo. Si eso a veces es un intercambio de tierras, si eso a veces, ya sabes, porque tienes razón, una vez que se van, se van. Tal vez podamos actuar de forma preventiva, por ejemplo, exigiendo algunos intercambios o la disponibilidad de ciertos recursos para evitar vernos envueltos en una situación insostenible en la que, de repente, tengamos un crecimiento demográfico y no haya donde alojar a los niños durante el día. Solo una idea. Gracias por eso, comisionado. Y, sinceramente, me interesa más cómo vamos a ver el desarrollo en torno al transporte público y las zonas de transporte urbano que el pequeño porcentaje de terreno que pertenece a los distritos escolares. Así que, en términos generales, haz una pregunta. Sé que ya pregunté esto una vez, pero quiero entender el cronograma para desarrollar algún tipo de marco de trabajo. Supongo que durante este plazo, nuestras recomendaciones y las del ayuntamiento nos permitirán analizar un marco que incluya algunos usos adicionales del suelo y facilitar que quien sea propietario del inmueble pueda hacer algo con el que beneficie a los ciudadanos de la comunidad. Es que he oído decir a varias personas que queremos ampliar su uso. No dijeron necesariamente vivienda, pero todos estamos pensando en vivienda porque eso es, creo que es nuestro. ¿Y cómo lo harías? Y como bien dices, el tiempo apremia. ¿Qué recomendaciones tienes en mente? ¿Y cómo respondería usted a las preguntas del comisionado Young? En realidad, se trata de un proceso de 2 años. Si lo hacemos con el estándar que tenemos hoy, ¿cómo podríamos acortarlo a un año, por ejemplo? Sí. Así que, si decidiéramos seguir adelante con esta recomendación, buscaríamos ponerla en marcha. Es decir, tendríamos que analizar su alcance y los recursos necesarios, pero nuestra intención sería que formara parte del conjunto de trabajos que surjan de la revisión cuatrienal, con la parte intermedia faltante, con todos esos elementos, y que comenzaríamos después de agosto. Por lo tanto, creo que tenemos que involucrarnos más para comprometernos con un plazo exacto, como por ejemplo, que podamos hacerlo en 12 o 24 meses. Y creo que hay como dos líneas de trabajo. Se trata, en cierto modo, de analizar la zonificación. Si hay otros usos que podríamos modificar, ya sea para que sean usos permitidos o modificaciones en cuanto a si son usos permitidos, usos especiales o usos condicionales. Eso es algo que podría hacerse en un plazo más corto y tal vez volver a finales del 27 con todos los cambios, analizando otros usos, como más residenciales, como el escenario que mencionó el comisionado Young. Ahí es donde tendríamos que ver cómo se vería ese cronograma, dependiendo de cuál sea la recomendación final y todo lo demás.
pero nuestra intención es intentar empezar de inmediato y seguir adelante por ese camino. Pero creo que tenemos que profundizar un poco más para saber exactamente cuál sería el plazo al que podríamos comprometernos, dependiendo de lo que definamos completamente al realizar el trabajo. Y lo cierto es que ninguno de nosotros tiene una bola de cristal. Y si lográramos reducir el costo de la vivienda en nuestra ciudad, en teoría la gente regresaría y necesitaríamos escuelas y lugares para niños y familias jóvenes. Como ven, lo que dijo el abogado de la ciudad fue absolutamente apropiado. Una vez que lo perdemos, no lo recuperamos. Así que debemos reflexionar sobre ello. Al mismo tiempo, veo un montón de terrenos baldíos que podrían utilizarse para algo que beneficie a los ciudadanos. Aquí. Y los demás comisionados. Escuchémoslos. Bueno. Nada en concreto, simplemente es nuestra línea de pensamiento. Volveremos a las aldeas urbanas en la página 7. Permitir un tránsito cada vez más alto y local en pueblos urbanos. ¿Sabes? Para una ciudad que ha estado luchando por empleos, desequilibrio en la vivienda y que desea que esto suceda, ¿por qué no se pintó algo así por todas partes? Donde quiera que hubiera actividad comercial en la ciudad para incentivar esto hace X cantidad de tiempo, y no intento reprender ni ser cruel, pero es como, wow, eso parece bastante simple. Sí, no sé si puedo, ya sabes, creo que inicialmente gran parte de la capacidad de empleo estaba en el área de empleo, áreas de crecimiento. Tenemos pueblos urbanos y ahí es donde se iba a ubicar el trabajo. Y nos íbamos a realizar esfuerzos de planificación individualizados para comprender realmente dónde existía el máximo potencial comercial y dónde había menos potencial. Así que fue una especie de enfoque mejorado, similar al de un Cadillac, pero requirió mucho más tiempo y recursos. Se trata, en realidad, de ponerlo todo en un mismo lugar y dejar que las cosas se resuelvan solas. Así que yo, ya sabes, creo. El 79 también lo impulsa, ¿verdad? Como, oye, voy a perder todas estas tierras de trabajo. Permítanme entonces ofrecerles una opción para realizar un proyecto comercial de mayor densidad, ¿verdad? Sí, y anímense a comentar. Esto sería totalmente opcional para el propietario del inmueble. Todavía tengo todo el derecho a desarrollarme bajo la ley 79. Pero si alguien viniera y dijera, quiero hacer, ya sabes, dentro de 5 o 10 años, ¿quieres hacer algo de oficina intenso o usos comerciales de alto FAR? Ellos tendrían esta ruta, y nosotros tendríamos una manera más fácil de brindarles esa capacidad en términos de empleo cerca del transporte público, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros también queremos? Sí, no, quiero decir, parece otra opción. Por ejemplo, si nos fijamos en el centro de Los Ángeles, KPMG, que tenía una oficina grande y luego donde la gente trabaja, donde trabajan desde casa y demás, y están reduciendo drásticamente el tamaño de la oficina del centro y ofreciendo otra oficina satélite cerca del aeropuerto, tal vez una calle en particular como Vascón pueda permitirse ese tipo de tamaño de terreno. Permitiría la construcción de un nuevo edificio comercial. Por lo demás, somos bastante raros por aquí últimamente, aunque, ya sabes, sigo viendo que se construyen muchísimas zonas comerciales en San Francisco y la península, lo cual me hace llorar y quejarme porque, por alguna razón, no llega a San José. Ya no. ¿Comentarios? Eso está bien. Así que ahora mismo en la iglesia, en la organización basada en la fe, pueden ofrecer viviendas para personas de bajos ingresos por derecho propio. ¿Es correcto? Sí. Son iglesias y organizaciones sin fines de lucro. También en mi patio trasero o algo así. Así pues, universidades sin ánimo de lucro y la fe. Los usos basados pueden utilizar SB4. Ahora bien, existen algunos parámetros específicos al respecto. De esa forma pueden construir viviendas asequibles. Así es. Y ese es un proceso rápido. ¿Correcto? Correcto. Bueno, y luego. Entonces, cuando miramos el 15% del terreno, en comparación con el terreno industrial en la ciudad o el terreno destinado a empleo, creo que es mayor que nuestro terreno destinado a empleo. Sí, lo es, sí. Así que es algo en lo que pensar, porque tenemos problemas por la falta de terrenos para la creación de empleo. Estoy pensando en un antiguo hospital de San José en la calle Santa Clara y en el antiguo sanatorio del Hospital O'Connor en Meridian. Así que esos fueron convertidos de hospitales a viviendas, básicamente. Bien. Entonces, ¿cómo? Era como el Hospital San José, Santa Clara. Eso es más reciente, ¿verdad? Es decir, podrían haberse quedado en el uso médico y no haber acudido nunca al ayuntamiento, pero cuando quisieron destinarlo a vivienda, entonces sí que tuvieron que acudir al ayuntamiento.
Así pues, el antiguo emplazamiento médico en Santa Clara surgió durante el proceso de planificación del proyecto Santa Clara Urban Village. Fue reclasificado como de uso mixto comercial, así que seguía estando previsto que fuera exclusivamente comercial, con algunas zonas residenciales. Pero los proyectos que se aprobaron allí utilizaron la ley SB 35 y concesiones de bonificación por densidad. En esencia, se trata principalmente de un proyecto residencial con algunos aspectos comerciales destacados. El problema con MTC, ¿verdad? Y luego, supongo que por otro lado, la razón por la que se cambió la zonificación a eso es porque la ciudad podía controlarlo. Sí. De lo contrario, si dijeras vivienda, supongo que esa organización diría, creo que era HCA. Buscarían el uso más rentable y lo reservarían para todas las viviendas. Sí. Bueno. Sí. Cuando pienso en, ya sabes, la deficiencia en los huecos que tienes en la página 21 diapositiva 21, pienso en el distrito 9, ya sabes, había algo llamado derechos Naller donde una escuela o una entidad pública vendía terrenos. Y la primera opción que tenían era ofrecérselo a otras agencias públicas. ¿Está familiarizado con eso, los derechos del abogado municipal Naller? Bueno, por lo que recuerdo, te buscaría para eso. Pero si no estás aquí en esta ocasión, no pasa nada. Pero, en resumen, quiero deshacerme de un terreno antes de poder vendérselo a una entidad privada. Primero tengo que ponerlo a disposición de todas las entidades públicas para que puedan presentar sus ofertas. ¿Te resulta familiar? Entonces, ¿qué es actualmente la ley de tierras excedentes? No sé si lo reemplazó, pero es por lo que tienen que pasar. Y si quieren deshacerse de una propiedad a una entidad privada, eso requiere que la ofrezcan en venta para ciertos usos específicos. Entonces, por ejemplo, en el Distrito 9, la escuela primaria Kirk se vendió y luego la ciudad la compró. Así pues, aquello se convirtió en un parque público para todos los vecinos. Y eso se convirtió en un centro comunitario de formación laboral para la comunidad. Lincoln Glen, en el Distrito 6, que cerró la ciudad, lo compró. Ahora hay un centro comunitario, estación de bomberos, o hay un parque. Se trata de una especie de servicios públicos que, como saben, creo que son muy populares. Y sé que mucha gente habla de, no sé, socialistas democráticos y demás. Y sin duda, estos terrenos públicos brindan la oportunidad de que la gente disfrute de las cosas que hay en su vecindario, ya sean espacios abiertos o algún otro tipo de uso. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo formaba parte del ayuntamiento, debido a que teníamos el control de la calle Saint Elizabeth Drive, había una escuela religiosa privada que quería vender el terreno para construir viviendas. Y entonces yo, como miembro del consejo, debido a algo como lo que usted hizo en aquel entonces, podría decir si lo apoyo o no, y no lo apoyé porque pensé que la tierra debería mantenerse para uso público. Y ahora tenemos allí el centro de autismo Morgan, que antes no tenía un lugar fijo, no tenían a dónde ir. Ahora prestan servicios a los padres y a los hijos de padres que tienen hijos con autismo, y han tenido éxito en ese ámbito. De hecho, compraron el terreno contiguo y van a realizar otras actividades. Y ese es, en cierto modo, el aspecto único que se obtiene cuando se tiene la capacidad de, ya sabes, tener cierto control, simplemente lo menciono. Pasando a la página, veamos aquí. Respecto a la autorización automática para que las escuelas construyan viviendas, alguien mencionó un máximo de 30 unidades por acre. ¿Es un mínimo o un máximo? Ese es el mínimo establecido por la SB 79. Y como no tiene densidad, se adopta esa por defecto. Esa densidad como mínimo. Entiendo. Por lo tanto, la SB 79 controla la densidad en un sitio o un sitio escolar en un sitio ubicado dentro de un radio de media milla de 79. Bueno, y lo siento porque soy torpe. ¿Era el mínimo o el máximo? El mínimo. Vale, ya lo sé. Y luego, cuando se mencionó en Andrews Hill los usos de atención médica y usted dijo que esos están permitidos, ¿se permiten a través de un proceso de permiso o están permitidos por derecho? Permiso de uso especial, creo que para consultorio médico. Bueno. Por ejemplo, en lo que respecta a analizar su marco, permitir usos sanitarios por derecho propio podría ser algo, ¿verdad?, que ofrece otra oportunidad para el terreno en lugar de solo para viviendas, ¿verdad?
Ese es el tipo de cambios de zonificación que podríamos considerar, ya sabes, de otros tipos, usos y modificaciones, tal vez cambiar el permiso de uso especial o el uso condicional a uso especial, ese tipo de cosas. Sí, bueno. Y luego, como se mencionó, los distritos escolares pueden construir viviendas para empleados. Bien, sí. Existe una ley estatal que permite la vivienda para empleados y, de hecho, se basa en ella. En el vecindario no se celebra una audiencia pública. Bien. La celebración de una audiencia pública en un barrio marginado depende de las circunstancias de cada zona. Si no se trata de un barrio desfavorecido, se celebra una audiencia pública, de lo contrario, no hay audiencia pública. Eso es para el SB 35. Sí, tuvimos uno que llegó a la comisión. Sí. Se estaban aprovechando de la SB 35 y de la ley que precedió a lo que ahora es la AB 1021. La 1821 es una ley actualizada que permite la construcción de viviendas en terrenos propiedad de una agencia educativa local. Correcto. Y recuerden, durante la discusión se dijo que, bueno, en este vecindario se celebra una audiencia, pero si fuera en el oeste de San José, que no se considera una zona desatendida, no habría ninguna audiencia pública. Es un proceso bastante sencillo. No tienes que pasar por ahí. Y esa audiencia es solo informativa. Sí, y ahí está, sin discusión. Estás ahí solo para escuchar, ¿verdad? Ni siquiera ha tomado ninguna medida. Creo que la realidad es que los distritos escolares están menos interesados en la vivienda para los maestros. Les interesan menos las viviendas para personas de bajos ingresos. Bueno, vemos que ante nosotros se presentan múltiples proyectos como el del Distrito Escolar de Unión, donde construyeron casas de $3 millones en el mismo párrafo donde mencionaron que no podían pagar a sus maestros. Entonces, ya sabes, creo recordar cuando tuvimos a quienes nos precedieron y el alcalde Licardo no estaba contento con esa situación. Y luego, cuando pienso que esa situación fue un intercambio de tierras. Entonces, este asunto del intercambio de tierras, la tierra ya no está. No puedes decir, voy a intercambiar el terreno de mi escuela por tu gasolinera en los baños para generar ingresos, pero tú vas a construir viviendas en el terreno de mi escuela. No voy a permitir que nadie derribe las viviendas y construya una escuela en su lugar. Se ha ido para siempre. Por lo tanto, el intercambio de terrenos es un mecanismo que utiliza el distrito escolar para obtener ingresos. No se trata necesariamente de preservar el terreno porque, quiero decir, dígame usted, cuando derribamos viviendas para construir una escuela, simplemente no sucede. Veamos. Y creo que en cuanto a los cambios demográficos, ya sabes, siempre se suele señalar el costo de vida, el costo de la vivienda, etc. Pero, como saben, la demografía de Estados Unidos está cambiando drásticamente, y cada vez más personas optan por una vida sin hijos. Son hogares unipersonales, familias que están juntas o no juntas. Y pienso incluso en anécdotas personales sobre la familia. Fui a la escuela pública, tenía 3 hijos, todos con carreras e ingresos excelentes. Ninguno de ellos tiene hijos, todos optaron por no tener hijos. Así que creo que tenemos que decidir qué es. En general. En este país, el tamaño promedio de las familias está disminuyendo, y eso es algo que las escuelas quizás deban tener en cuenta en sus pronósticos de matrícula. Creo que es otro factor a tener en cuenta cuando hablamos de por qué está disminuyendo la matrícula y si se debe a algún porcentaje, a la educación en el hogar, etc., ese tipo de cosas. Y finalmente, en la evaluación ambiental, se incluirá el suministro de agua. Sí, eso está ahí. Y va a incluir agua como la que tenemos hoy en día, en comparación con lo que se podría construir si se tuviera acceso directo al agua del inodoro o a un sistema de agua totalmente reciclable, porque creo haberlo oído. Bueno, parte de la cifra de vivienda se verá respaldada por, ya saben, el agua residual que se purifica para convertirla en agua potable. Y al menos si no sabes esa pregunta, tengo curiosidad, ¿sabes? ¿Se hará la evaluación ambiental con y sin eso? No sé la respuesta a eso. Puedo investigar eso. Bueno, muchas gracias. Agradezco que, en realidad, eso me plantea una cuestión en lo que respecta al proceso de intercambio de terrenos. Entonces, si lo cambio por una gasolinera en los baños, el promotor de ese terreno todavía tiene que pasar por un proceso de desarrollo. Supongo que no es automático en absoluto. Correcto. Sí, quiero decir, regulamos la tierra, ¿no? Así que el intercambio no es algo en lo que nosotros no estamos involucrados. Pero perderías ese terreno si la ciudad y el consejo lo expropiaran. Lo aprobé, ¿verdad? Al cambiar el uso del suelo,
transformándolo en algo distinto. Sí, la Tierra está perdida. En realidad, creo que es una buena pregunta porque aborda el tema del control local. ¿Cuál es el resultado aquí? ¿Qué pasaría? Solo tú. Experiencia profesional y pensó, ¿qué pasaría en ese caso? Podemos. Aclara un poco. No estoy seguro. Entonces, si estoy haciendo un intercambio de terrenos para que mi sistema escolar pueda obtener 3 millones de pesos para necesidades urgentes, y ese intercambio de terrenos significa que un promotor va a construir cuantas casas multimillonarias, ¿cuál sería el resultado probable de eso teniendo el Consejo el control sobre lo que realmente sucede? Habla sobre lo que sucedió. No teníamos control. Bien, entonces el distrito escolar se presenta como solicitante, no la constructora. Y vienen diciendo, oye, queremos convertirlo en viviendas y esto es lo que vamos a construir. Y nuestros asuntos privados son nuestros asuntos. No es asunto vuestro porque intercambiamos el terreno, porque preguntamos eso en la tribuna y no quisieron hablar del tema. Por lo tanto, no corren ningún riesgo siempre y cuando obtengan primero lo que les corresponde. Bueno, porque lo que sucederá es que si no obtienen el derecho a ese terreno, entonces ese terreno volverá a ser intercambiado. Entonces, lo que controlamos, según lo que usted dice, es simplemente la acción de uso del suelo, la aprobación de si cambiamos o no el color en el mapa a otra cosa. No controlamos lo que suceda con ese acuerdo ni con nada más relacionado con él. Eso depende enteramente del distrito escolar de dichas entidades para que lo negocien. Vale, gracias. Gracias. Comisario Oliveira, eso me da que pensar. ¿Algún otro comisionado? La gente quiere dar por terminada esta reunión antes de las 8:30. Nos quedan algunas diapositivas más para finalizar. Si no hay más comentarios. Genial. Antes de finalizar, haremos un breve resumen de los próximos pasos y las próximas votaciones de la Comisión de Planificación y del Ayuntamiento. Sí, gracias. Está bien. Así concluye esta reunión el proceso del grupo de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 8 reuniones. Además de su función como comisionado de planificación, los comisionados de planificación. Simplemente queríamos expresar nuestro agradecimiento e informar a todos que esta es la última reunión. Con esto se cierra este proceso. Lo que tenemos a continuación es lo que hemos discutido a lo largo de estas últimas reuniones. Proponemos un plan general para el marco normativo de la revisión anual. El orden del día, el informe del personal y los documentos adjuntos ya están publicados en el sitio web, para que puedas tener acceso a ellos. Y lo que le solicitamos la próxima semana a la Comisión de Planificación es su opinión y recomendación sobre cómo avanzar con todos estos temas que hemos discutido en estas últimas 8 reuniones, para que cuando volvamos a presentarles en diciembre de 2027 esas líneas rojas y los cambios de política después de su votación del 24, esa recomendación se presentará al Ayuntamiento el 18 de agosto, y esperaremos a ver qué dirección toma el Ayuntamiento y luego continuaremos ese trabajo allí. Pero, una vez más, solo queremos expresar nuestra gratitud, Jared. Y creo que Manira también quería compartir algunas palabras. Ah, sí, solo quería darte las gracias. Agradezco mucho este proceso y la oportunidad de interactuar y tener estas conversaciones. Creo que fue rápido, pero fue mucho trabajo. Agradezco mucho todas sus ideas y aportaciones, son muy útiles para nosotros, y creo que nosotros también apreciamos mucho este proceso y su compromiso con él. Si puedo añadir algo a eso. Pero antes que nada, un enorme agradecimiento a todo el personal. Hicieron un trabajo fenomenal manteniéndonos a todos al día y, ya sabes, generando informes cada 2 semanas. Creo que fue bastante intenso. Y todo ese acercamiento y las conversaciones profundas que mantuvimos con la comunidad para los miembros del grupo de trabajo. Una vez más, quiero reiterar lo que dijo Jared.
Esto implica dedicar mucho tiempo que podrían dedicar a su vida personal, a su trabajo y a su vida familiar cotidiana, aportando ideas y opiniones valiosas y compartiendo sus experiencias vividas. Y creo que eso ha dado lugar a un proceso de trabajo muy exitoso, con muchas oportunidades para promover diferentes tipos de vivienda dentro de la ciudad y transformarla realmente, quizás en las próximas décadas. Así que gracias por dedicar ese tiempo, especialmente teniendo en cuenta todas las demás responsabilidades que todos ustedes tienen. Lo agradezco mucho. Solo una cosa más. Enviaremos un correo electrónico pronto. Nos gustaría hacer una pequeña celebración antes de la próxima reunión de la Comisión de Planificación. Así que, al igual que en una sesión de estudio, cenaremos juntos y queremos agradecerle nuevamente su servicio. Eso también es un reconocimiento a la comunidad. Hemos tenido una buena afluencia de público en estas salas. Agradezco enormemente que todos hayan compartido sus puntos de vista con nosotros. He perdido unos 4,5 kilos. Muy bien, lo haremos. Toma otra foto la semana que viene. Bueno. Así, el público sabe que si es la cena, probablemente sea un sándwich. Y luego mencionaste diciembre de 2027 para la Comisión de Planificación. ¿Y eso significaría alrededor de marzo o abril para el Ayuntamiento de 2028? No, estamos intentando hacer ambas cosas en diciembre. Así que la Comisión de Planificación y el Ayuntamiento. Creo que esto consta en actas. Bueno. De acuerdo. Objetivo. Sí. ¿Puedo preguntar algo porque vas a presentar en agosto y luego estarás ausente durante un año y algunos meses? ¿Sucederá algo con la comisión mientras tanto? ¿Seguimos hablando o simplemente te has ido y has guardado silencio durante un año? ¿En unos meses? Me parece extraño. Sí, sé que nos echaréis de menos. Nos han visto muy a menudo, pero ese es el objetivo del marco, que ese es nuestro pequeño espacio de experimentación donde vamos a realizar nuestro trabajo, y luego, sí, simplemente procedemos a hacer estos cambios. Seguiremos realizando labores de divulgación sobre las normas y las diferentes áreas políticas, pero no volveremos a presentar una recomendación formal a la comisión hasta diciembre. Es posible que la comisión le pida que haga algo como trimestralmente o al final de 6 meses o al final de 9 meses o algo así. Me preocupa mucho que de vez en cuando desaparezcan y guarden silencio durante un año, y que luego, en diciembre, recibamos una avalancha de cosas que no hemos visto en un año. Sí, estaremos encantados de hacer algún tipo de actualización o informe. Sí, quiero decir, tal vez. Lo siento, sé que estoy pidiendo más trabajo. Me disculpo por ello, pero tal vez. Existen algunas oportunidades, a través de las reuniones de la Comisión de Planificación, para brindar actualizaciones cuando recibimos la información actualizada. Y luego, a medida que profundicemos en el tema, tal vez surja la oportunidad de una sesión de estudio o algo así, pero solo tenemos que pensar. Pero, repito, no creo que nos quedemos callados. No será por comisión, pero habrá mucho trabajo en la comunidad. Sé que ustedes estarán trabajando, pero me preocupa que esta comisión no lo vea y que no haya ningún tipo de aporte en el proceso. Y luego, en diciembre, llegas a un punto diferente al que hemos alcanzado en el último año. Simplemente creo que deberíamos ajustar eso un poco. Sí, creo que sí. Se puede analizar al menos una sesión de estudio, ya sabes, y la cadencia, ya sabes, tal vez 6 meses, ya sabes, no sé, simplemente ver que tiene sentido. Pero creo que es algo que sin duda podríamos hacer. Gracias. Si puedo añadir, sí, quizás deberías verlo de esta manera. Tú trabajas durante un año porque nosotros nos vamos de viaje durante 4 años. Eso es. ¿Esa es la forma correcta de verlo? En lo que respecta al grupo de trabajo, sé que cambiamos el modelo, pero ¿es esa la razón principal? Porque ya no tienes que hablar con el grupo de trabajo, porque has hablado con nosotros durante 8 sesiones, vamos a ir a trabajar y ya no somos el grupo de trabajo. Seremos comisionados y puede que no tengamos este aspecto. Es decir, se suponía que el proceso del grupo de trabajo debía terminar en algún momento, y luego volvemos a contactarlos como comisión, pero creo que en el pasado sí ha tardado ese tiempo. Como cuando realizamos el proceso del grupo de trabajo con más de 40 miembros, el personal luego se dedicó a su trabajo y después regresó al consejo tal vez un año o menos. Pero sí que se necesita ese tiempo para realizar el análisis ambiental y la revisión. Pero necesitamos esta orientación para poder iniciar la evaluación ambiental, y eso va a llevar al menos un año. ¿Verdad? Bien. Quiero decir, tal vez no lo digas,
pero yo sí lo diré, si vienen a nosotros como comisión y nos dan actualizaciones, por favor establezcan parámetros en cuanto a intentar tener una reunión de grupo de trabajo, ya saben, improvisada, ¿de acuerdo? Como, ya sabes, no deberíamos, quiero decir, dijimos lo que dijimos. Se han recibido comentarios públicos. Si empezamos a celebrar novenas y décimas reuniones de forma extraoficial, eso podría complicar tu trabajo. Podría complicar el proceso en el sentido de que, ya sabes, la comunidad podría no saber que vamos a tener la novena y la décima reunión. Lo haremos. Así que esa parte necesita estar limpia. Así que creo que si lo planteamos como una sesión de estudio de la Comisión de Planificación, será realmente informativo. Se trata de tener una conversación, hacer preguntas, pero no hay una dirección clara. Entonces, no sería tanto una extensión del grupo de trabajo, sino simplemente una actualización para la Comisión de Planificación. Entonces creo que ese modelo permitiría no algo así. Sí, desde luego no podemos tomar una nueva dirección en medio de todo esto. Nos resultaría muy difícil adaptarnos. Creo que mi preocupación era que ibas a salir y obtener comentarios públicos adicionales, porque estás haciendo más cosas durante este año en el que estás ausente. Por lo tanto, creo que las sesiones de estudio son una buena manera de que nos transmitan parte de esa información para que podamos escuchar lo que ustedes han escuchado. Sí. Si me permiten añadir algo, creo que somos muy conscientes de que esa sería la directriz que marcarían la Comisión de Planificación y el Ayuntamiento. Nuestro objetivo sería mantenernos fieles a esa dirección, teniendo en cuenta la opinión pública en las áreas donde existe flexibilidad, como en las normas de desarrollo, pero sin permitir que el alcance del plan general para el año se amplíe aún más, lo que desencadenaría el siguiente proceso de revisión cuatrienal. Creo que dentro de 4 años volveremos a analizar qué otras cosas podrían añadirse al alcance del plan general. Pero en esta próxima fase, nos centraremos únicamente en las recomendaciones, cuanto más se trate de una revisión de cortesía. Correcto. Aprecio la silla. Planificación. Pero otra cosa que podría suceder entre ahora y aquí son leyes estatales adicionales que produzcan un cambio significativo en algún aspecto que no habíamos previsto en materia de vivienda. Sí, hagamos una apuesta. ¿Puedo añadir una cosa más? Sí, una cosa más. Así que gracias por mencionarlo. Antes eran 11 personas, eran 40. ¿Podríamos conseguirlo en la próxima reunión? Algún tipo de análisis para determinar si esto es mejor. Sabes, no sintoné cuando eran 40 personas. Así que me pregunto, ahora que hemos tenido nuestra reunión final y usted la ha tenido con la Comisión de Planificación, me encantaría recibir comentarios internos sobre que salió bien, ya sabe, qué cosas se podrían considerar para la próxima vez, ya sabe, si va a seguir así, sería genial. Creo que deberíamos pensarlo un poco para la semana que viene, tal vez en una sesión de estudio cuando volvamos. Creo que me gustaría tener más tiempo para pensarlo, especialmente después de que terminemos la reunión del Consejo en agosto, solo para asimilar completamente todo el proceso y pensar en ello. Pero creo que sería útil escuchar ambas partes para saber cómo pensamos nosotros sobre cómo pensaste tú y cómo podríamos mejorarlo en el futuro. Si utilizamos el mismo modelo o uno diferente, creo que sería realmente útil. Así que estoy de acuerdo, gracias. No tengo más que elogios para cada uno de los miembros del anterior grupo de trabajo. Muy bien. Con esto damos por concluida esta última reunión del grupo de trabajo. 81.516 Gracias a todos por venir esta noche. Gracias a los vecinos por su compromiso, por su constante dedicación a la defensa de sus intereses. Es admirable. Sí.